El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de octubre del 2024. La presentación estará a cargo de Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Muchas gracias, jefe, y muy bienvenidos a todos. Efectivamente, en la presentación vamos a mostrar los resultados de la inflación correspondiente al mes de octubre del 2024. Empezamos mostrando el resultado de la inflación total, el cual a octubre de este año, en términos mensuales, registró una variación del 0%. Esta variación es inferior a lo observado el mes anterior, igual a una tasa de 0,2%, y también inferior a lo que se observó en octubre del año pasado, en donde habíamos registrado una tasa de 0,5%. Mencionar ya aquí, a partir de este resultado, de que la inflación del mes de octubre mostró comportamientos mixtos. Por un lado, se observaron incidencias negativas en los bienes alimenticios y los combustibles, y por otro lado, se registraron incidencias positivas, principalmente en los bienes durables de origen importado, así como en varios servicios, los cuales voy a puntualizar mejor en la presentación. En términos acumulados, la inflación total registra una tasa de 2,9%. Esta tasa es inferior a lo que se había registrado en octubre del año anterior, cercano al 3%. Y en términos interanuales, la tasa de inflación es del 3,6%, inferior a la que habíamos registrado el mes anterior del 4,1%, pero superior a la que se registró en octubre del año pasado, igual al 3,5%. En este gráfico, como siempre, hacemos una distinción en lo que es la inflación del nivel de precios. Y lo que mostramos aquí es que si bien podemos observar que la inflación en términos interanuales se encuentra desacelerándose, habiendo pasado de un valor de 4,1% en septiembre a 3,6% en octubre, lo que observamos es que el nivel de precios continúa en una tendencia ascendente, ¿sí? Entonces, respecto a este nivel de precios, el cual actualmente el índice arroja un resultado de 133,5, si es que este indicador lo comparamos al indicador que teníamos en el periodo pandémico de 105,3 puntos, podemos decir que la inflación acumulada en todo este periodo ronda el 27 al 30% aproximadamente. Con lo cual, no decimos, ¿verdad?, de que el nivel de precios se encuentre bajando, sino que estos se mantienen elevados de acuerdo a lo que muestran nuestros datos. Pasando un poco a lo que es la inflación núcleo, observamos que este registro mostró un valor superior al de la inflación total, igual al 0,3%. Este valor de variación mensual es superior a lo que se observó en septiembre de 0,2, pero inferior a lo que se había registrado en octubre de 0,4% el año pasado, ¿verdad? En términos acumulados, esta tasa arroja una variación de 2,7% y en términos interanuales la tasa es del 3%. En cuanto a la inflación subyacente, que es aquella inflación que extrae de la canasta a los componentes volátiles, principalmente frutas y verduras, vemos que la variación de este indicador arrojó 0,3% en el último mes, igual a lo que se había observado en septiembre, pero inferior a lo que se había registrado en octubre del año pasado. En términos acumulados, este indicador arroja una tasa de variación de 3,2% y en términos interanuales la tasa es igual al 3,1%. Aquí volvemos a mostrar un poco la trayectoria de inflación mensual para el componente, el indicador de inflación total, el IPC general, y lo que observamos es que este indicador, al incluir dentro de sí distintos rubros, distintos productos y la totalidad de nuestra canasta, suele registrar algún cierto tipo de volatilidad, ¿verdad? Registrándose picos en algunos meses al alza y también picos a la baja. A diferencia de lo que observamos con aquellos indicadores de tendencia, como por ejemplo la inflación núcleo, que muestra una relativa estabilidad, al menos al ser comparada con la total, y es lo mismo lo que se observa para la inflación subyacente, los cuales muestran tasas bastante más estables en comparación a la inflación total. En este caso, a octubre mostraron una tasa de variación mensual del 0,3%. Pasando un poco a la inflación en bienes, servicios y renta, lo que podemos destacar acá es que, como mencionaba al inicio de la presentación, de que el resultado de la inflación mensual de este mes en particular está explicado principalmente por comportamientos mixtos en lo que serían los distintos rubros de la canasta del IPC. Vemos que los bienes alimenticios mostraron una variación mensual de menos 0,4%,
y los bienes alimenticios sin frutas y verduras mostraron una tasa de variación mensual del 0,6%. Aquí es importante destacar los incrementos de precios que se observaron en las carnes vacunas, por ejemplo, y también en algunos productos alimenticios adicionales como algunos cereales, ¿sí? En cambio, en cuanto a las frutas y verduras, este componente mostró una reducción de precios del 6,4%, lo cual refleja un poco esa reversión que estábamos esperando para estos productos que son bastante volátiles en algunos rubros particulares y puntuales de este segmento, ¿sí? Con lo cual, bueno, la variación de los bienes alimenticios en total fue, como dije, el resultado del menos 0,4%. En cuanto a los otros bienes de la canasta, este componente también de la inflación mostró una variación mensual de 0,1%. Y aquí también observamos comportamientos mixtos dentro de este segmento. Por un lado, los bienes duraderos de origen importado, mostrando variaciones de precios positivas, explicado fundamentalmente por la variación del tipo de cambio nominal. Pero por otro lado tenemos el componente de combustibles, que todos sabemos que en el mes de octubre mostraron una disminución respecto al precio del mes anterior. Por lo cual, bueno, en términos netos compensados, esta variación arrojó una tasa de 0,1%. Así vemos que el total de bienes muestra una variación de menos 0,1% y esto se compensa con la variación que presentaron los rubros de servicios y renta de 0,2% positivo. Con lo cual, bueno, finalmente la inflación mensual termina, el IPC total termina arrojando una tasa de cero. Ya observamos también en términos acumulados que la tasa del IPC total fue 2,9% y en términos interanuales esta se ubica ligeramente por debajo de la meta del 4%, en torno al 3,6%. En términos interanuales, las medidas de tendencia de la inflación, como dijimos, se mantienen por debajo del 4%. Aquí vemos la inflación núcleo y el IPC SAE con tasas de 3% y 3,6% respectivamente. Y en el caso de la inflación total, lo que observamos es también una ligera desaceleración de un nivel de 4,1 a 3,6% en el mes actual. Esto explicado principalmente por esta reversión en los precios frutícolas de los últimos meses que estuvimos comentando. En el gráfico del centro observamos distintas medidas ya más puntuales de lo que sería la inflación de nuestra canasta. Vemos la variación interanual del componente de alimentos sin frutas y verduras con una tasa del 4,3%, el de los bienes importados sin frutas y verduras con una tasa del 1,9% y el IPC general con una tasa de 3,6%, como ya lo vinimos diciendo anteriormente. En cuanto a las frutas y verduras, mencionar que si bien estamos viendo esta reversión de la que hablamos, la variación interanual de este segmento de la inflación corresponde todavía, continúa siendo bastante elevado, en torno al 17,5%. Y justamente respecto a lo que tiene que ver con los bienes importados, un factor importante que influye sobre este componente de la inflación podría ser el tipo de cambio, ¿verdad? El cual al mes de octubre muestra una depreciación interanual aquí en Paraguay del 5,6%. Ahora, en cuanto a lo que sería el precio del dólar, en este sentido mencionar, ¿verdad?, de que esta depreciación no es un caso aislado para el paraguayo. Vemos que las depreciaciones en los demás países, principales socios comerciales nuestros, se ubican también en tasas similares, ¿verdad? El caso de Uruguay en tasas similares, cercana al 5%. En el caso de Brasil, superior a nuestra depreciación, en torno al 10,8%. Y en el caso de Argentina, en torno al 179,8%, ¿verdad? Esto quiere decir que si bien Paraguay se encuentra depreciándose en términos interanuales, esto, como dije, no es un efecto aislado, sino que también países de la región, inclusive nuestros propios socios comerciales, también observan esa depreciación, con lo cual en términos netos y en términos reales sobre todo, esto podría estar compensando en cierta medida esta depreciación nominal nuestra. Es por esa razón, entre otras cosas que voy a mostrar más adelante, por qué no observamos todavía ese traspaso tan fuerte a los precios de consumo, registrándose, como dije, una tasa en el segmento importado cercana al 1,9% interanual. En cuanto al entorno externo, empezamos mostrando justamente la trayectoria de los precios del petróleo. En este caso, el petróleo Brent cotizó en octubre a $75,7 por barril,
Esto representa una tasa de variación interanual de menos 14,7%. El petróleo WTI cotizó a 71,9 dólares por barril en promedio en octubre, lo cual representa una tasa interanual negativa del 15,9%. En cuanto a los demás commodities, el precio de la soja también mostró una caída importante en este último año, en torno al 21,7%, el maíz en torno a una caída del 14,7% y el trigo un ligero incremento del 2,3%, manteniéndose relativamente estable. Con estos precios, lo que mostramos en esencia es que si bien nosotros podemos observar quizás ahora mismo una depreciación nominal que puede llegar a ser llamativa, ¿verdad? Vemos que este efecto es también en parte compensado por el menor precio registrado para nuestras importaciones, ¿verdad? Principalmente los combustibles y otros. Y es más, si nosotros miramos el indicador de valor unitario de nuestras importaciones utilizado para el cálculo de nuestros términos de intercambio, también observamos de que este indicador se encuentra desacelerándose. Y no solamente eso se observa en el segmento combustibles, sino también en otros segmentos de nuestra canasta importadora. Con lo cual también podríamos explicar por qué ese traspaso del tipo de cambio a los precios no se da de forma uno a uno, sino que está influenciado por otros factores, como en este caso el precio mismo de nuestras importaciones expresado en divisas. Pasando un poco a la inflación regional y mundial, lo que observamos es que en términos interanuales, Brasil observó un repunte en su tasa, registrando una tasa del 4,42% interanual al mes de septiembre, mientras que los demás países de la región mantuvieron su trayectoria descendente, perdón. Y en este caso, Paraguay en el mes de septiembre había arrojado también una inflación interanual del 4,1%, similar al dato observado en Chile, por ejemplo. Ahora vemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, la tasa de inflación interanual de septiembre fue del 5,32%, en el caso de Colombia del 5,81%, en el caso de Perú del 1,78%, Estados Unidos 2,4% y la zona euro con tasa del 1,7%. Así vemos que en el mes de septiembre la mayoría de los países mostraron tasas interanuales, perdón, tasas mensuales positivas, a excepción de Perú y la zona euro, con tasas mensuales negativas. Esto fue en septiembre, ¿verdad? Del menos 0,2 y menos 0,1% respectivamente. En el caso de Paraguay, vimos en septiembre una tasa mensual de 0,2%, bastante moderada, ubicándose más o menos en el centro entre variaciones de los distintos países que analizamos, ¿verdad? En términos interanuales también, destacar que en septiembre Paraguay había registrado una tasa de inflación de 4,1%, constituyéndose así en uno de los países que se encuentra cumpliendo más efectivamente su meta de inflación, estando bastante cerca del centro de su meta. Y hoy por hoy, al mes de octubre, registramos ya, como mencioné, una tasa de inflación interanual del 3,6%. Relacionado a lo anterior, vemos aquí las distintas tasas de inflación de los países, tanto en términos totales, que es el IPC total, como el indicador que excluye los alimentos y la energía para todos los países. Y también pintamos en los distintos gráficos las metas de inflación de los distintos países que analizamos. Y aquí es donde podemos observar que si bien los indicadores de inflación se encuentran desacelerándose en países como Chile, Colombia, Perú, ¿verdad? Y un ligero repunte en este último mes en Brasil, lo que observamos es que en la mayoría de los casos, a excepción del Perú con la inflación total, vemos que estos indicadores se encuentran todavía por encima de sus respectivas metas. No así, ¿verdad? El caso paraguayo, en donde la inflación a septiembre al menos se encontraba bastante cercano al centro de su meta, en 4,1%, y ahora octubre, como ya mencionamos, este indicador se encuentra en 3,6%. Pasando ya a los países desarrollados, vemos en el caso de Estados Unidos que ellos registraron una inflación mensual en septiembre igual al 0,2% y en términos interanuales igual al 2,4%. Así también observando su tasa para lo que sería la inflación de alimentos y bebidas, esta fue del 2,3% y la tasa de inflación de los gastos del transporte fueron de menos 2,3%. En la zona euro también, ya mencionamos que en septiembre habíamos registrado una tasa de inflación mensual negativa de menos 0,1%, con lo cual la tasa interanual de la inflación total en el euro, en la zona euro, fue el 1,7%,
alimentos y bebidas 1,7% y gastos de transporte 2,1% negativo. Aquí vemos un recuento de lo que estuvimos mencionando previamente. Para el caso para el mes de septiembre vemos las distintas variaciones en términos mensuales que se habían observado y en esta tabla vemos las distintas variaciones en términos interanuales para los diferentes países que solemos analizar. Pasando un poco ya al índice de precios de alimentos de la FAO, este indicador mostró un incremento interanual en el precio de los alimentos de 2,1%, como se puede ver en la línea amarilla. Y al mismo tiempo, dentro de este indicador se observan comportamientos también heterogéneos, ¿verdad? Por un lado, vemos disminuciones en términos interanuales en los precios del azúcar y los cereales, ¿verdad? En cambio, en cuanto a los lácteos y los aceites, estos muestran tasas interanuales bastante positivas. Aquí también en esta tabla se muestra nuevamente ese detalle, ¿verdad? Lo que serían las variaciones tanto mensuales, acumuladas e interanuales de los distintos componentes que conforman el indicador de alimentos de la FAO. Pasando ahora sí ya a lo que sería el entorno interno y mostrando más en detalle nuestro resultado de la inflación, observamos que, como mencionábamos anteriormente, las distintas medidas de la inflación analizadas por el Banco Central del Paraguay se encuentran cercanas a su meta, ¿verdad? De hecho, ligeramente por debajo en la mayoría de los casos. Recordamos la tasa de inflación interanual para la inflación total fue del 3,6% en octubre. La subyacente, que es el indicador que excluye las frutas y verduras del cálculo, mostró una variación interanual del 3,1%. La subyacente X1, que es la línea lila, mostró una variación interanual del 4%. Recordar que la subyacente X1 es aquel componente de la inflación que además de excluir a las frutas y verduras, también excluye a los combustibles y a los servicios tarifados. Y por supuesto, al excluir los combustibles con su incidencia a la baja que tiene sobre la canasta, entonces muestra una tasa ligeramente más alta, pero también bastante en línea con lo que sería la meta para la inflación total del 4%, ¿verdad? En cuanto al IPC-SAE, que es aquel indicador que excluye los alimentos y la energía, este mostró una variación de 3,6% interanual a octubre. Y finalmente, el indicador de bienes libres, es decir, todos los bienes que no son tarifas, que no se encuentran regulados, también sin frutas y verduras, muestra una variación de 3,2% interanual al último mes de registro. En términos interanuales, aunque los alimentos han mostrado recientemente una tendencia descendente, sus tasas siguen siendo elevadas, mientras que los combustibles permanecen en cifras negativas. Como se puede ver en este gráfico, la tasa de variación del componente de alimentos del IPC en términos interanuales muestra todavía una tasa cercana al techo del rango de variabilidad de la meta del Banco Central, en torno al 5,9% interanual aproximadamente. Es decir, se encuentra desacelerándose, pero todavía por encima de lo que sería el centro de la meta para la inflación total del 4%. En cambio, el componente de combustibles, ¿verdad? También un poco influenciado por los precios internacionales del petróleo que observamos en slides anteriores, muestran una variación interanual todavía negativa en torno al 4,7%. Ya habíamos mencionado el resultado para el IPC total de 3,6%, para el IPC núcleo de 3% y para el SAE de 3,6%. En octubre, como ya mencionamos anteriormente, los aumentos en alimentos, bienes y servicios fueron compensados en la inflación del mes por las bajas en los precios frutícolas y energía. Y eso es lo que se puede ver aquí en este gráfico, pintado en distintos colores las respectivas incidencias mensuales de los distintos rubros de la inflación. Vemos en la línea negra el resultado total, que fue 0% en comparación al mes pasado. Y esto, como mencioné, explicado por comportamientos mixtos. Por un lado, incrementos en lo que serían los bienes, servicios y alimentos sin frutas y verduras de la canasta. Y por otro lado, comportamientos a la baja presentados principalmente por el rubro, el segmento de los rubros frutihortícolas y también el componente de la energía, donde se encuentran predominantemente los combustibles. En términos interanuales, la mayor incidencia en la inflación de octubre se observó principalmente en los alimentos, bienes y servicios de la canasta, como se puede ver en este gráfico aquí. Como vimos, la inflación total arrojó una tasa de variación del 3,6% y en distintos colores se encuentran los respectivos aportes de los distintos componentes en términos de incidencia, registrándose sí una incidencia todavía a la baja por parte del componente de energía,
como mencioné, explicado predominantemente por los combustibles que se encuentran dentro de este componente. La disminución de algunos precios en octubre significó una reducción en términos acumulados, pero algunas hortalizas continúan con tasas elevadas. Y esto también es lo que mencionábamos anteriormente cuando mostrábamos que la variación interanual del componente frutas y verduras todavía se encontraba en torno al 17%. Aquí lo que observamos es, por un lado, el índice de frutas y verduras en rojo y la variación interanual de este componente en azul. Y lo que vemos es que a partir del año pasado, mes de octubre aproximadamente en adelante, estos componentes, estos rubros frutícolas vinieron acelerándose de una forma bastante vertiginosa y empezaron a mostrar una disminución a partir de marzo, abril de este año aproximadamente. No obstante, si observamos el nivel de precios, estos todavía se encuentran por encima de lo observado un año atrás y es aquí donde decimos siempre que estos bienes se estén revirtiendo no implica que los niveles de precios se encuentren todavía por debajo de lo que considerábamos precios normales hace un año atrás, ¿verdad? Pero sí presentan una cierta disminución en comparación a los últimos meses de registro. En el gráfico de la derecha lo que observamos son las variaciones acumuladas para lo que sería, digamos, el mes de octubre, que está en la línea celeste, el mes de septiembre en la línea azul más oscura y en el mes de agosto lo que sería la barra azul marino, ¿verdad? Aquí lo que estamos comparando es el incremento acumulado que tuvieron estos rubros desde octubre del año pasado hasta los meses de agosto, septiembre y octubre. Y lo que vemos es que si bien, digamos, en el mes de octubre particularmente están mostrando una desaceleración, todavía en términos acumulados las tasas de variación se encuentran en niveles elevados en la mayoría de los casos, con la excepción del locote, que ya sí muestra una desaceleración, una caída importante en el nivel de precios. Pasando un poco al mercado doméstico y externo de la carne vacuna, vemos que en el mes de octubre el precio de la carne vacuna en promedio registró un aumento del 2,1%. Esto, como ya habíamos mencionado, influenció el indicador del componente de alimentos y de acuerdo con los agentes del sector, esto se estaría debiendo a un ligero menor fanamiento observado en este mes, lo cual tuvo su impacto en la oferta también en un contexto en el cual la mayor parte de la producción está destinada al mercado de la exportación. También vemos que en octubre, en promedio, los cortes vacunos en su mayoría registraron subas de precios. Vemos en este caso este indicador de carnes vacunas desagregado en los distintos cortes que tenemos y en la mayoría de los casos observamos variaciones mensuales positivas, ¿verdad? También con variaciones acumuladas interanuales en esa misma línea. Todo eso también lo observamos para los distintos cortes que vemos en la tabla de la derecha. También vemos que en promedio en el mes de octubre los precios de la carne de aves y la carne de cerdo registraron variaciones del menos 0,3% y 1,1% respectivamente. En la tabla de la izquierda vemos los cortes de aves con sus respectivas variaciones mensuales, acumuladas e interanuales. Y en la tabla de la derecha vemos las variaciones de los distintos cortes de cerdo en términos mensuales, acumulados e interanuales, también mostrando esos incrementos mencionados previamente. También vemos que en octubre la tasa interanual de lácteos verificó un crecimiento menor, mientras que los aceites y los panificados registraron una relativa estabilidad respecto al mes anterior. Esto, por supuesto, hablando en términos interanuales, lo que observamos es que el aceite todavía continúa mostrando una tasa interanual negativa en torno al menos 13%. Sin embargo, los lácteos y los panificados muestran todavía tasas interanuales positivas, en el caso de los lácteos elevadas de en torno al 8% y para el caso de los panificados moderadas en torno al 2,7%. Los aceites en el mes de octubre registraron una tasa del 0,1% por encima del cero observado en octubre del año pasado. Aquí lo que observamos es la trayectoria de las variaciones mensuales de este componente de la inflación, el cual en este último mes también registró una ligera variación positiva. También vemos que en octubre se observó esta disminución en los precios, principalmente del gasoil común y aditivado en los distintos emblemas a los cuales encuestamos los precios. Y observamos que por esa razón el componente de combustibles arrojó una variación mensual negativa del 1%, con lo cual la variación interanual de este componente se ubica en torno al menos 4,7%. Y vemos que la variación mensual puntual de lo que sería el rubro del gasoil común fue de
una disminución de 3%, y el gasoil aditivado fue una disminución del 1,5%. Continuando ahora con la proporción de variaciones positivas de la inflación, lo que observamos es que al mes de octubre, el 46,5% de los productos de la canasta del IPC registraron variaciones positivas, ¿sí? Esto se puede observar en esta barrita que vemos aquí al mes de octubre, y lo que vemos es que este porcentaje se encuentra por encima del promedio para el mes de octubre, que está en torno al 45,4%, y también por encima del promedio histórico total del 44,7%. Lo cual, bueno, implica un poco una difusión, ¿verdad? Si bien por debajo del 50% de los productos de la canasta, pero una difusión positiva en cuanto a las variaciones que registraron los distintos rubros del IPC. Ya para ir finalizando, algunos reportes puntuales que compartimos con ustedes de variaciones tanto positivas como negativas y sus respectivas incidencias. Esto está presentado por subgrupos. Vemos la carne vacuna, frutas frescas, vacaciones y turismo, pastas alimenticias, comida consumida fuera del hogar, entre otros subgrupos del IPC con incidencias de variaciones positivas, compensados por los subgrupos de hortalizas y tubérculos frescos, combustibles, quesos, carne de aves, huevos, leche líquida, con variaciones de precios negativas en este último. Pasando también a esta misma información, pero en términos acumulados, observamos que las frutas frescas, adquisición de automóvil, carne vacuna, quesos, comida consumida fuera del lugar, muestran también variaciones acumuladas en el año positivas, compensadas también en parte por las variaciones negativas registradas en hortalizas, aceite, azúcar y harinas, entre otros componentes. Y aquí vemos lo mismo, pero en términos interanuales, nuevamente frutas frescas, adquisición de automóvil, comida consumida fuera del hogar, bebidas, queso, pastas alimenticias, con variaciones interanuales e incidencias positivas, compensadas en parte por las variaciones negativas registradas en combustibles, aceites, harinas, menudencias, vacunas, entre otros. Aquí reportamos también algunos principales aumentos por rubros o productos del IPC en octubre del 2024, mostrando un poco cuáles fueron aquellos rubros que incidieron positivamente en el resultado mensual y aquellos rubros que incidieron negativamente también en el resultado mensual. Entonces, bueno, en resumen, lo que vimos fue que la inflación total interanual de octubre disminuyó respecto al dato que observamos en septiembre. En septiembre la inflación interanual había sido igual al 4,1%, y ahora en octubre vemos una variación de 3,6%. La inflación del mes de octubre se mantuvo respecto al mes anterior, como ya vimos una variación mensual de 0%, explicado principalmente por estos comportamientos mixtos que vimos entre los distintos rubros de la tabla. Subidas por un lado, pero también compensadas por disminuciones por otro lado. La inflación núcleo interanual de octubre se ubicó en un nivel también inferior al de septiembre, en octubre ubicándose en términos interanuales en 3%, ligeramente inferior al 3,1% registrado en septiembre, pero mostrando una tasa de variación mensual superior a la de la inflación total, por supuesto al haber excluido aquellos componentes volátiles de la canasta, entonces muestran comportamientos más estables en el tiempo. El resultado del mes se explica principalmente por aumentos en los precios de los bienes durables y de los servicios. Como habíamos mencionado, los bienes durables principalmente influenciados por la depreciación cambiaria que observamos en nuestro mercado local, y habiendo arrojado variaciones mensuales de 0,7% en promedio. Y por otro lado, los servicios con variaciones moderadas pero crecientes del 0,2%, también explicados por los distintos servicios de la canasta, como por ejemplo servicios de bares, servicios de alimentación fuera del hogar, servicios de mantenimiento de vivienda, servicios de salud, entre otros. También vimos que destacaron reducciones moderadas en alimentos y combustibles. Los alimentos mostraron una reducción de 0,4%, explicado principalmente por el componente de frutas y verduras de 6,4% de variación negativa. Y también habíamos visto que la incidencia negativa o una de las incidencias negativas más importantes para el mes de octubre fue la observada en el rubro de los combustibles, el cual mostró una reducción sobre todo en los precios del gasoil. También vimos que se observaron incrementos moderados en vestimenta, gasto en salud y recreación, los cuales mostraron tasas de 0,3%, 0,2% y 0,4% en términos mensuales, respectivamente. Vimos que la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue menor a la de septiembre, ubicándose en 4,3% al mes de octubre. Y también vimos que la proporción de variaciones positivas de la canasta observaron disminución respecto a septiembre,
de 49,2% pasó al 46,5%. No obstante, este valor habíamos visto se ubicaba por encima del promedio histórico. En cuanto al entorno externo, también habíamos observado que el petróleo Brent había disminuido en 14,7% en términos interanuales en octubre y el petróleo WTI en tasas cercanas al 15,9% también en términos interanuales. En cuanto a los indicadores de precios de alimentos de la FAO, este indicador agregado mostró un incremento interanual de 2,1% a septiembre y según la FAO, el índice de precios de lácteos observó la tasa interanual más positiva en torno al 21,7% interanual en septiembre. También habíamos observado que 2 de los 14 países analizados en septiembre habían registrado tasas mensuales de inflación negativas, en el caso de Perú y la zona euro, pero que en el resto de los países, excepto Argentina, ¿verdad? La mayoría de los países analizados habían mostrado tasas de inflación positivas y moderadas en el mes de septiembre, en donde Paraguay también se incluye en el listado, habiendo mostrado en aquel mes una tasa de inflación bastante moderada, en torno al 0,2% mensual.